¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Domingo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Bueno, feliz año y como cada arranque de año, curiosamente, oye, un año nuevo, pero las mismas dudas y preguntas de siempre que suele suceder con el ámbito de la inversión. Hoy en esta sesión vamos a hablar de cuándo es el mejor momento para invertir en bolsa. ¿Por qué digo que son las preguntas de siempre? Porque esta es la típica duda, la típica cuestión que surge una y otra vez por parte de los inversores particulares o de los interesados en el mundo de la inversión sobre cuándo es el mejor momento para poder entrar en bolsa. Y ahora con el arranque de año, además, este tipo de preguntas suelen ser muy habituales porque hay muchas informaciones al respecto, muchas noticias de que bueno, pues el inicio de año es también un momento propicio para poder entrar en bolsa junto con las típicas recomendaciones bursátiles de inicio de año tan habituales en la prensa salmón, de cuáles van a ser las acciones que más van a subir o las compañías que tienen un mayor potencial para este año 2024. Pues bien, en esta sesión de hoy, en este vídeo, vamos a abordar las cuestiones clave respecto a esta pregunta que es tan habitual entre los inversores particulares. ¿Cuándo es el mejor momento para poder entrar en bolsa, para poder invertir en bolsa? Y para ello hemos preparado un par de slides. Empezamos con la primera, en donde podemos ver pues, algunos datos al respecto. En primer lugar, esto de la pregunta de cuándo invertir en bolsa es la clásica pregunta que está relacionada con la trampa del market timing. ¿Qué es el market timing? Pues básicamente intentar adivinar cuál es el mejor momento para poder comprar o vender un activo, en este caso entrar o salir en la bolsa, tratando de anticipar el movimiento que tendrá su precio en el futuro próximo. El market timing se puede aplicar tanto a acciones o activos particulares como a la bolsa en general, como a la compra de un índice o de un fondo. Pero en realidad es lo mismo. Cuando hablamos de si ahora es buen momento para comprar una acción o para entrar en bolsa, en realidad lo que estamos intentando averiguar o adivinar es si la bolsa está lo suficientemente atractiva para que suba a corto y medio plazo. Es decir, cuando un inversor particular se acerca al mundo de la inversión pensando en si ahora es buen momento para entrar en bolsa, de alguna forma está intentando anticipar lo que va a hacer la bolsa a muy corto plazo, lo que va a hacer una acción a muy corto plazo. Y eso es market timing, eso es adivinar, intentar adivinar el futuro. ¿Cuál es el problema? El problema es que no funciona. A ver si nos queda claro. No funciona. No ha funcionado nunca, no funciona ahora y no funcionará jamás en el futuro. ¿Por qué? Porque nadie sabe lo que va a hacer el mercado a corto plazo. En la bolsa, a muy corto plazo, se mueve por emociones, por sentimientos. Al fin y al cabo, la bolsa, cualquier índice bursátil y por tanto todas las acciones que lo componen, a corto plazo están sometidas a la ley de hierro de la volatilidad, es decir, a subidas y bajadas constantes y continuadas y además en muchos casos bruscas, movimientos bruscos de mercado, subidas fuertes y bajadas fuertes, pero que no tienen nada que ver con los fundamentales en muchas ocasiones ni de las compañías ni de los índices, sino básicamente con las emociones de los mercados. Y los mercados somos nosotros, comprando y vendiendo constantemente, a todas horas. Y por lo tanto, los movimientos que se registran a muy corto plazo, tanto en la bolsa como en los activos que las componen, no responden, como digo,
a datos fundamentales, a beneficios, ni siquiera la situación concreta de una compañía o de una bolsa sectorial o nacional o continental, sino que tiene que ver con el ruido de mercado, es decir, con los rumores, con el sentimiento de mercado, con las expectativas que tienen los inversores sobre la situación de la economía, sobre la propia bolsa en ese momento o sobre la situación de una determinada empresa. Por lo tanto, no tiene ningún sentido intentar adivinar qué es lo que va a hacer una acción o un índice a muy corto plazo. Por lo tanto, la pregunta de si ahora es buen momento para entrar en bolsa es una pregunta que de base resulta errónea, resulta equivocada. Está mal hacerse esa pregunta, porque cuando te estás planteando si ahora es buen momento para entrar en bolsa, como digo, es que pretendes adivinar si la bolsa va a subir en mayor o menor medida a corto plazo. Y como eso no lo sabes ni tú, ni yo, ni absolutamente nadie, pues evidentemente es una pregunta sin respuesta. No se puede saber. Ahora bien, mira, aquí por ejemplo tenemos algunas estadísticas al respecto de lo que hace la bolsa a lo largo del año, en cada uno de los meses. Y para ello hemos tomado como referencia la evolución de los principales índices bursátiles a nivel mundial, tanto bolsa norteamericana como bolsa europea, desde el año 1987. Y ahí se demuestra, ahí tenéis el gráfico, donde se revela cuál es la frecuencia de subidas o bajadas de esos índices de referencia a lo largo del año en función de los diferentes meses. De tal forma que diciembre suele ser el mejor mes del año para estar invertido, porque desde el año 1987 y hasta el año 2020, el mes de diciembre suele cerrar con subidas bursátiles en el 80% de las ocasiones. Ese es lo que se conoce como el tradicional rally de Navidad. En donde, bueno, pues hay muchos profesionales que cobran bonus y aprovechan esos bonus para invertirlo en bolsa, de tal forma que hay un mayor flujo de dinero hacia la renta variable y eso hace que en muchas ocasiones, pues el mes de diciembre cierre con ganancias y por lo tanto suba. A continuación del mes de diciembre, como siguiente mes mejor para estar invertido, es el mes de abril. ¿Y por qué el mes de abril? Pues también por una razón de mayor flujo de dinero hacia la renta variable. Normalmente en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, es en el mes de abril cuando se suelen producir las devoluciones de Hacienda a los contribuyentes y son muchos los contribuyentes que destinan ese dinero extra a la compra de acciones. Por el contrario, los peores meses para estar invertido en bolsa son los meses de junio, agosto y septiembre, que suelen registrar pues menos probabilidad de subidas y mayor probabilidad de bajadas en esos meses concretos. Es el famoso dicho de sell in May and go away. Es decir, lo típico, uno de los típicos dichos del ámbito bursátil, ¿no? Vende en mayo y olvídate, porque a partir de ahí los meses suelen ser malos. Pero como digo, esto es lo que nos dicen las estadísticas, pero ahí veis perfectamente cuál es la probabilidad. El hecho de que sea más o menos probable que durante los últimos 20 o 30 años los diferentes meses del año hayan arrojado subidas o bajadas es una mera cuestión de probabilidad estadística que, insisto, no tiene absolutamente nada que ver con los fundamentales ni de los índices ni de las acciones. Y por lo tanto, si tú inviertes en bolsa pensando en si el mes de diciembre es un buen mes o el mes de abril es un buen mes, pues puede suceder que durante ese mes la bolsa suba o la bolsa también baje, al igual que en los meses que tradicionalmente son malos, como el mes de junio, agosto y septiembre. La bolsa en esos meses
suele registrar pérdidas, pero en muchos años registra ganancias. Y además, desde este punto de vista, si inviertes con esa mentalidad a tan corto plazo, es decir, inviertes en un mes pensando si ese mes va a subir la bolsa o va a bajar, es como echar una moneda al aire. Eso sí que es jugar a la bolsa. Eso sí es concebir la bolsa como un auténtico casino. Por lo tanto, ¿cuál es en realidad el mejor momento para invertir en bolsa? Pues el mejor momento para invertir en bolsa fue ayer. Y para ello nos centramos en dos lecciones maestras de dos de las grandes figuras bursátiles de la historia, dos de los mejores inversores de la historia bursátil, que es Warren Buffett y el recién fallecido Charlie Munger. En el caso de Warren Buffett, hay una frase mítica de una de sus conferencias en el que dice que desde que comencé a invertir en el año 1942 han pasado más de 25.000 días, la mayoría de las noticias han sido negativas y el Dow Jones estaba en 100 puntos entonces y hoy está en 25.000 puntos. O la famosa lección de Charlie Munger, the big money is not in the buying or selling, but in the waiting. Es decir, el dinero no se hace ni en la compra ni en la venta, sino directamente en el momento en el que estás invertido, es decir, a través de la paciencia. Esto lo vamos a ver en la segunda slide. Una cosilla, Manu. Perdón. Dime, Domingo. No, solo una cosa en la anterior, porque es verdad que son datos llamativos y solo decir que incluso para aquellos que digan, no, pues estos datos son muy significativos, incluso así, en realidad tendría sentido invertir todos los meses, o sea, quiero decir, hasta si te crees estos datos, salvo el mes de junio, porque en todos los demás meses, hasta septiembre, o sea, septiembre dice, no es un mes malo, no es que sea malo, porque hay más, la frecuencia es superior al 50%, es decir, hay más septiembres buenos que malos. Y en agosto, que está casi mitad y mitad, si las subidas de agosto han sido más importantes que las bajadas, aunque la mitad de los meses de agosto caiga, también sería bueno. Con lo cual, incluso creyéndose estos datos, son datos que refuerzan la idea de invertir mes a mes y olvidarse. El que sea muy fanático de las estadísticas, pues bueno, que de los 12 meses del año, que no meta en junio. Venga, para ese, pero y que meta el doble en julio. Pero digo, el 1 de julio, en vez de meter el 1 de junio, el 1 de junio se lo salta y mete el 1 de julio. Pero es que incluso, creyéndote, los datos son así, pero incluso si uno dice, no, pues yo quiero hacer market timing mes a mes, pues si lo quieres hacer, la realidad es que los datos te dicen, mira, mete todos los meses, como muchísimo, olvídate de junio. El resto sigue siendo la mejor estrategia, una cantidad de ahorro pequeño y eso sí, ser constante. Efectivamente. Lo que en ningún caso tiene sentido es lo que comentábamos antes, intentar responder a esa pregunta mítica de si ahora es buen momento para invertir en bolsa en función de si un mes suele ser bueno para bolsa o suele ser malo, porque evidentemente, como digo, es echar una moneda al aire y a medio o largo plazo pues no tiene ningún tipo de consecuencia. Por eso digo que lo importante es la segunda slide en la que reflejamos cuál es la importancia realmente de estar invertido en bolsa, ¿no? En lugar de hacer market timing, como decíamos anteriormente, el mejor momento para invertir fue ayer. Y esto se ve en este gráfico, y es que el mayor riesgo es no estar invertido. Y aquí vemos qué es lo que sucede en el caso de haber invertido $10.000 en el S&P 500 entre enero del año 1980 y marzo del año 2020. Pues bien, si hubieras invertido 10.000 euros en enero del año 1980 y lo hubieras mantenido ese dinero durante todos esos años, 40 años en total, pues al término de 40 años tendrías en tu cartera cerca de $700.000. Ese es el resultado de estar siempre invertido al 100%. Pero ¿qué pasa si haces market timing, intentas adelantarte a los movimientos del mercado para intentar aprovecharte de las subidas y evitar las bajadas? Y el resultado es que con que solo en esos 40 años tuvieras perdido los 5 mejores días del mercado, tu rentabilidad habría bajado
de forma sustancial. Habrías perdido 265.000 euros y tu cartera sería de 430.000 dólares, perdón, no euros, 430.000 dólares. Y si te hubieras perdido los 10 mejores días de la bolsa, en lugar de 700.000 dólares, tu cartera, al término de esos 40 años, alcanzaría apenas los 300.000 dólares. Es decir, habrías dejado de ganar o habrías perdido 380.000 dólares. Y si te pierdes los 30 mejores días, tu cartera se reduciría a 115.000 dólares, habrías perdido cerca de 600.000 dólares. Y si te pierdes los 50 mejores días de la bolsa, pues tu rentabilidad apenas sería de 48.000 dólares y habrías perdido cerca de 650.000 dólares. Esa es la gran diferencia entre permanecer invertido 100% y hacer market timing, intentar adivinar lo que es imposible de adivinar y, por el camino, perderte los mejores días de inversión. Por lo tanto, esta es la gran ventaja. Además, en los últimos 20 años, 7 de los 10 mejores días bursátiles ocurrieron dentro de las 2 semanas entre las que se encontraban los 10 peores días. Es decir, que cuando la bolsa cae fuerte y hay jornadas de pánico donde se pierde mucho dinero en bolsa, donde los índices caen con fuerza, también en esas mismas jornadas suele haber repuntes muy sustanciales. Por lo tanto, si te pierdes, con que tan solo te pierdas algunos de esos días, al final tu rentabilidad se va a ver enormemente mermada. Y ya para ir concluyendo, esto es clave, ¿no? Que es los errores del inversor medio. El inversor medio obtiene una rentabilidad del 3,6% en los últimos 20 años. El inversor particular que invierte en renta variable norteamericana obtiene, como digo, una ganancia anual media del 3,6%, mientras que el S&P 500 en esos últimos 20 años ha obtenido una rentabilidad del 9,5%. Es decir, los índices registran, el índice S&P 500 ha registrado en estos últimos 20 años una rentabilidad 6 puntos porcentuales superior al del inversor medio. ¿Por qué? Pues básicamente porque opera demasiadas veces, el inversor medio compra y vende de forma muy intensa, de forma muy frecuente, y eso lleva una serie de costes de transacción, de cada vez que vendes una acción tienes que pagar impuestos, etcétera. Además, hacen market timing, es decir, intentan adivinar los movimientos del mercado a muy corto plazo, perdiéndose, por lo tanto, jornadas de fuertes subidas y básicamente porque no tienen paciencia. El inversor particular medio no tiene paciencia y como consecuencia de ello no está invertido el 100% del tiempo y como consecuencia no se beneficia de la rentabilidad media que ofrecen los índices. Y ya con esto terminamos, en línea con lo que tú estabas comentando, Domingo. Frente a este tipo de errores tradicionales típicos del inversor medio, es mucho mejor no solo estar invertido 100% todo el tiempo, sino no preguntarse cuándo es el mejor momento para entrar en bolsa, sino el mejor momento fue ayer, permanecer en bolsa el mayor tiempo posible y 100% invertido y para ello, al margen del ruido del mercado, realizar, por ejemplo, aportaciones periódicas para ser, digamos que, ser riguroso en el proceso de inversión y de esta forma, con independencia de lo que haga el mercado, tú inviertes de forma sistemática, mes a mes o año a año, para beneficiarte de el interés compuesto a largo plazo. Sí, solo una cosa, y es que aquí además la simplicidad paga. Normalmente las estrategias, alguien podría pensar, hombre, si gano 700.000 con una estrategia mucho más compleja, bueno, venga, a lo mejor prefiero ganar un poquito menos, pero hacer algo que sea más sencillo. Pues en este caso no, en este caso son los 700.000, haciéndolo lo más fácil posible. Una orden periódica y que dejarse de historia, no estar pensando, con lo cual es doble beneficio. Ganas más haciéndolo de la manera más sencilla posible. Pues hasta aquí la lección de hoy. Muchas gracias. Hasta luego.